Volver a un lugar que una vez llamaste hogar puede ser el viaje más largo, incluso si solo toma unas horas en carretera. Durante 30 años, evité ese destino en el mapa, como si al no pisarlo pudiera enterrar lo que viví allí. Pero el pasado no muere en el olvido, se esconde en los rincones más oscuros de tu memoria, y cuando menos lo esperas, aparece, en una carta, en un sueño, en una necesidad inexplicable de volver. Me marché joven, llena de rabia y preguntas. Dejé atrás una madre silenciosa, un apellido que me pesaba y una historia que nunca me contaron completa. Creí que al irme podría empezar de cero, pero, con cada paso en mi nueva vida, la sombra de lo no dicho seguía detrás, hasta que un día, sin explicación racional, sentí que debía regresar. Algo en mí me exigía respuestas, o tal vez, solo quería mirar a la niña que fui. No avisé a nadie, no esperaba abrazos ni bienvenidas, solo deseaba caminar por esas calles empedradas que guardaban mis primeros pasos. El pueblo estaba igual, pero distinto, como una herida que cicatrizó mal. Las casas viejas, las miradas que no sabían si reconocerme o fingir indiferencia, y en el centro de todo, esa casa, cerrada, callada, como esperando que la puerta se abriera una última vez. Llevaba conmigo una maleta pequeña y un corazón cansado. No sabía si encontraría algo, o si todo habría desaparecido, pero algo me decía que esa casa guardaba más que polvo, que tras esas paredes había una verdad que necesitaba escuchar, aunque doliera. Una historia que fue callada durante demasiado tiempo, y yo estaba lista para enfrentarla, porque a veces, solo podemos seguir adelante cuando sabemos de dónde venimos. Cada rincón me hablaba, el portón oxidado, la ventana con cortinas viejas, el árbol torcido que solía trepar cuando era niña. Todo seguía allí, como congelado en el tiempo. Pero algo había cambiado, el aire, la energía, o tal vez era yo. Ya no era la hija herida que se fue, era la mujer que regresaba a buscar su historia, y lo que encontré fue mucho más de lo que imaginé. Esta es la historia de mi regreso, de los secretos enterrados en silencio, de las cartas que nunca me enviaron, los abrazos que me negaron, y de la verdad que, una vez revelada, cambió mi vida para siempre. Si alguna vez sentiste que te arrancaron parte de tu historia, esta historia es para ti, porque hay verdades que sanan, pero solo si te atreves a volver. Nunca pensé que regresar a ese lugar traería de vuelta tanto dolor. Nací en un pueblo pequeño donde los inviernos eran largos y las miradas pesaban más que las palabras. Mi madre y yo vivíamos solas en una casa humilde, al borde del camino, polvoriento. Nunca conocí a mi padre, su nombre jamás fue pronunciado, como si no hubiera existido. En esa casa, el silencio era el único testigo de todo lo que no se decía. Mi madre era una mujer de pocas palabras y manos duras. Trabajaba limpiando casas ajenas desde que yo tenía memoria. Me crió con rigor y distancia, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. No me faltó comida ni abrigo, pero sí me faltó ternura. Siempre supe que había algo en su pasado que la perseguía, pero cada vez que preguntaba por mi padre, su rostro se endurecía y cambiaba de tema. Los días pasaban lentos, marcados por el sonido del tren que cruzaba al mediodía. Yo pasaba las tardes mirando por la ventana, inventando historias sobre quién era mi padre. Algunos decían que era un forastero, otros aseguraban que mi madre había sido abandonada en la iglesia con un bebé en brazos. Nunca supe qué creer, solo sabía que yo era distinta, que había algo en mí que no encajaba con el resto. Había una casa vieja, al fondo del pueblo, que todos evitaban. Decían que estaba maldita, que allí vivió alguien que desapareció una noche sin dejar rastro. Yo sentía una extraña atracción por ese lugar. A veces, cuando nadie me veía, me acercaba y me quedaba frente a su portón, imaginando que historias podrían haberse escondido tras esas paredes cubiertas de hiedra. Esa casa me llamaba. A los 17 años, decidí marcharme. Sentía que no había futuro para mí allí, solo secretos y ausencias. Mi madre no me detuvo, solo me abrazó, por primera vez con fuerza, y me dijo algo que nunca olvidé: no regreses si no estás lista para enfrentar la verdad. No entendí sus palabras en ese momento,
Pensé que era una manera dramática de decir adiós, pero años después, cobrarían sentido. Llegué a la ciudad con miedo, pero también con hambre de libertad. Conseguí trabajo como asistente en un hospital, y pronto comencé a estudiar enfermería. Me gustaba cuidar a otros, quizás porque yo siempre había sentido que nadie me cuidaba a mí. Construí una vida sencilla, lejos del pueblo, lejos del pasado. A veces soñaba con mi madre, pero despertaba sin recordar su rostro, solo su voz, su advertencia. Pasaron los años, y me convertí en una mujer fuerte, aunque marcada por la soledad. Tuve amores breves, amistades que iban y venían, rutinas que llenaban el vacío. Nunca volví al pueblo, no por falta de tiempo, sino por algo más profundo. Había un nudo en mi pecho que se apretaba solo de pensar en caminar por esas calles. Otra vez, como si supiera que algo dormía allí, algo que aún no estaba lista para despertar. Un día, al volver del turno de noche, encontré una carta bajo mi puerta. No tenía remitente, el sobre era grueso, de papel antiguo, y olía a lavanda, igual que la ropa de mi madre. En el interior, una sola frase escrita a mano: es hora de volver. Tu verdad te espera. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La letra me resultaba familiar, aunque no supe de dónde. Pensé en tirarla, pensé en ignorarla y seguir con mi vida. Pero no pude. Esa frase se clavó en mi mente como una espina. Esa noche no dormí. Recordé la casa del pueblo, las tardes de silencio, la figura de mi madre junto al fogón, y su advertencia: tal vez ya era tiempo, tal vez necesitaba saber lo que me había sido negado por tantos años. El miedo se mezcló con la curiosidad. Decidí regresar. 30 años después, subí al mismo autobús que me había llevado lejos siendo adolescente. Las curvas del camino seguían igual, pero todo lo demás parecía más pequeño, más viejo. Cuando el pueblo apareció tras la colina, mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Al bajar, nadie me reconoció, pero todo seguía allí, incluida la casa, aquella casa maldita que ahora parecía mirarme con ojos abiertos. Acerqué lentamente, con la carta en el bolsillo y la mente llena de preguntas. Al llegar a la puerta, mis manos temblaban. Respiré hondo, y antes de tocar, la vi, una carta exactamente igual a la mía, a medio salir por debajo de la puerta. La recogí, la abrí, dentro, otra frase escrita con la misma caligrafía y, aquí, comenzó todo. No entendía nada, pero supe, en ese instante, que no había vuelta atrás. Al día siguiente, decidí caminar por el pueblo. Quería ver qué había cambiado y que seguía igual. Las calles estaban vacías, las paredes más gastadas, pero el aire tenía el mismo olor a tierra y pan recién horneado. Pasé frente a la escuela donde estudié, al almacén de don Arturo y al río donde solía esconderme de niña. Todo me hablaba en susurros, como si el pasado quisiera alcanzarme con cada paso. Al llegar a la plaza, lo vi. Estaba sentado en la banca del fondo, con un libro en las manos y la mirada absorta. Tenía el cabello gris en las sienes, pero sus ojos, esos ojos no habían cambiado. Eran los mismos que me miraron una tarde de lluvia, cuando tenía 15 años y el mundo parecía más sencillo. Era Tomás, el único que alguna vez me hizo sentir vista en ese pueblo de ojos cerrados. No lo reconocí de inmediato, pero cuando levantó la mirada y nuestras miradas se cruzaron, todo volvió de golpe. La tarde en que me regaló una flor sin decir una palabra, la vez que me defendió de unas chicas que se burlaban de mi ropa, el día que me esperó bajo el árbol grande, y yo no fui, porque mi madre me lo prohibió, porque en ese entonces, yo tenía miedo de sentir algo que no podía controlar. Nos quedamos mirándonos por largos segundos, y luego, con una sonrisa tímida, me dijo: sabía que volverías. No supe qué responder. Me senté a su lado, sin pensarlo, como si el tiempo no hubiera pasado. Me habló de su vida, de sus años como maestro, de su decisión de nunca casarse. Siempre esperé a alguien, aunque no sabía si volvería. Esas palabras me quebraron por dentro. No supe si eran dulces o tristes. Le conté mi historia, sin muchos detalles, pero con la verdad suficiente para que entendiera mi distancia. Él no me juzgó, solo me escuchó, y al final,
me miró con ternura y dijo: entonces, estamos a mano. Ambos cargamos con ausencias. Su voz era calma, pero tenía una melancolía que dolía. Me sentí en paz por primera vez en años. Como si el solo hecho de estar ahí, junto a él, fuera una forma de volver a mí misma. Pasamos esa tarde hablando de todo y de nada. Caminamos por el pueblo como si fuéramos dos adolescentes perdidos en la nostalgia. En un momento, se detuvo frente a la casa vieja y me dijo: esa casa tiene historia, y tú estás dentro de ella, aunque no lo sepas. Me quedé helada. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía saber algo que ni yo entendía del todo? Pero no quise presionar. No aún. Esa noche no pude dormir. Pensé en Tomás, en su manera de mirarme, en la forma en que me habló con tanta naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero también pensé en la casa, en la carta, en las palabras. Aquí comenzó todo. ¿Qué significaban? ¿Qué secreto estaba a punto de descubrir? La sensación de que algo se estaba por romper dentro de mí se hacía cada vez más fuerte. Al día siguiente volví a la plaza, pero Tomás no estaba. Pregunté en el almacén, en la escuela, incluso en la iglesia. Nadie lo había visto. Parecía como si se lo hubiera tragado el pueblo. Esa ausencia me dolió más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Era absurdo, apenas lo había visto, pero algo en mí sentía que su presencia era clave en todo esto, que él sabía más de lo que me había dicho. Fui entonces a la casa vieja, esta vez, decidida a entrar. Empujé la puerta con fuerza y crujió como si se abriera después de años. Dentro, el polvo cubría todo, muebles antiguos, una lámpara rota, un cuadro torcido en la pared. Pero lo que más me impactó fue una fotografía sobre una repisa, una mujer con mi rostro, pero más joven, y a su lado, un hombre con ojos intensos que me resultaban familiares. Me acerqué con el corazón en la garganta. Detrás de la foto, una fecha, 1983, el año en que nací. Junto a ella, una hoja doblada. La abrí con manos temblorosas. Era un acta de nacimiento, con mi nombre, pero el apellido era distinto. No era el que siempre usé, y el nombre del padre era el mismo que el del hombre en la foto. Todo empezó a girar en mi cabeza. ¿Qué era esa casa? ¿Y por qué tenía pruebas de quién era yo realmente? Salí corriendo, sin entender nada. El pueblo parecía más pequeño, más cerrado. Todo lo que conocía se desmoronaba. Necesitaba respuestas, y solo una persona podía dármelas. Sí, mi madre. Aunque ya no estuviera viva, sabía que su voz aún podía alcanzarme, a través de los recuerdos, o de alguien que conociera su verdad. Lo que acababa de descubrir era apenas el comienzo, y ya no había forma de escapar. Volví a la pensión donde me estaba quedando, pero sentía que no podía quedarme allí. Tenía que hablar con alguien, con quien fuera. Caminé sin rumbo hasta encontrar a una vecina que me reconoció al instante. Se llamaba Doña Amelia, una mujer mayor que solía cuidar de mí cuando mi madre trabajaba. Me miró como si viera un fantasma. Eres igualita a tu madre, aunque con otra tristeza en la mirada. Le pedí hablar en privado y aceptó llevarme a su casa. El lugar estaba lleno de plantas secas, rosarios colgados y fotos en blanco y negro. Me ofreció té y se sentó frente a mí, sin apartar la vista. Le conté lo que había encontrado en la casa abandonada, la foto, el acta, el nombre. Su rostro palideció. Tú no tenías que saber eso. Tu madre quería protegerte, incluso de ti misma. Le rogué que me dijera la verdad. Entonces ella comenzó a hablar, lento, como si cada palabra pesara toneladas. Me contó que mi madre, Teresa, había sido una joven muy querida en el pueblo, hasta que se enamoró del hombre equivocado, el hijo del dueño de la hacienda más poderosa de la región, un hombre casado, con familia, con nombre. Cuando se supo del embarazo, todo el pueblo la dio vuelta a la espalda. Esa casa era de ellos, de la familia Esteban, dijo Amelia. Allí la escondieron durante meses, para que nadie supiera del escándalo. Mi madre había dado a luz sola, sin apoyo, sin esperanza. Luego fue expulsada del lugar. El hombre nunca la reconoció, ni a ella ni a mí. Tu madre juró no decirte nada. Quería que crecieras lejos de esa vergüenza,
pero yo no sentía vergüenza, sentía rabia, un fuego nuevo en mi pecho. Volví a la casa abandonada al día siguiente, esta vez con calma. Busqué más pistas, más documentos, más restos de una historia que me pertenecía y me fue negada. En un cajón encontré un diario viejo, era de mi madre. Sus páginas estaban manchadas y rotas, pero su letra, esa letra que conocía tan bien, aún hablaba. Cada línea era una confesión que dolía. Te amo, hija, te escondí la verdad para que nunca te sintieras indigna. Entre lágrimas, leí sobre su amor prohibido, sobre el desprecio que sufrió, sobre las amenazas que recibió. Incluso relataba cómo los propios sirvientes de la casa la obligaban a comer separada, como si su presencia manchara el aire. Y luego, una frase que me desgarró: si alguna vez decides regresar, perdóname por haber elegido tu silencio. Cerré el diario con las manos temblorosas. Sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Pasé días sin salir, sin hablar con nadie. Solo leía una y otra vez el diario, cada palabra clavándose más hondo. Comencé a tener sueños con una figura masculina que me miraba desde lejos, pero que siempre se alejaba cuando intentaba alcanzarlo. ¿Era él? ¿Era mi padre? Me sentía vacía y llena a la vez, como si todas mis certezas se hubieran transformado en arena entre los dedos. Ya no era la misma mujer que había llegado, pero el pueblo no había olvidado. Empezaron los susurros, las miradas, las puertas que se cerraban cuando me acercaba. Una mañana, en el mercado, una mujer mayor me enfrentó con palabras frías: tú eres la hija de la vergüenza. ¿Por qué? ¿Volviste a revolver lo que ya estaba enterrado? Sentí que el aire se me iba. ¿Tanto odio podía perdurar 30 años? Me fui corriendo, sin responder, pero no podía huir más. Tomás apareció esa misma tarde. Me encontró sentada frente a la iglesia, con la mirada perdida. Se sentó a mi lado, sin decir nada por un rato. Luego me miró y dijo: no dejes que te apaguen otra vez. Le conté todo, el acta, el diario, la historia. Él no se sorprendió, sabía algo. Hay más, Lucía, hay mucho más que aún no sabes. Y hay alguien que puede contártelo, pero debes estar lista. Lo miré con miedo, pero también con decisión. ¿Quién?, pregunté. Tomás bajó la mirada. Tu abuela, la madre de ese hombre, aún vive, aún recuerda, y aún carga con el peso de lo que pasó. Sentí un escalofrío. La mujer que había permitido que mi madre fuera humillada, aún respiraba, y ahora, tal vez debía mirarla a los ojos, porque solo enfrentando a quienes callaron la verdad, podría finalmente ser libre. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana de la pensión, mirando la oscuridad, pensando en mi madre, en todo lo que había callado por protegerme, y en mí, que ahora debía hablar, no por venganza, sino por justicia, por amor, porque algunas heridas solo sanan cuando se iluminan, y yo estaba lista para buscar la luz, aunque me quemara en el intento. A la mañana siguiente, desperté con la decisión tomada. Tenía que verla. No sabía qué cara tenía, ni dónde vivía, pero sentía que encontrarla era parte esencial de esta historia. Tomás me acompañó. Caminamos en silencio por senderos que él conocía bien. El pueblo parecía observarme desde cada rincón, como si supiera que estaba a punto de enfrentar a un fantasma que nunca había visto, pero que siempre estuvo ahí. Llegamos a una casa grande, elegante pero descuidada, con un portón de hierro forjado y un jardín seco. Tomás tocó el timbre. Unos minutos después, una mujer mayor abrió la puerta. Tenía el cabello blanco, recogido en un moño apretado, y un bastón entre las manos. Sus ojos, fríos y grises, se posaron sobre mí como cuchillas. ¿Quién eres?, preguntó, aunque su voz tembló apenas. Mi nombre es Lucía. Soy hija de Teresa. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el viento entre los árboles parecía respirar. La mujer dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado en el pecho. Ella no debía regresar, murmuró. Tomás intervino. Ella tiene derecho a saber. La anciana dudó, y finalmente nos dejó pasar. El interior de la casa era tan frío como su dueña. Paredes llenas de retratos, muebles pesados,
y una sensación de aire estancado. Nos sentamos en una sala decorada con tapices antiguos. La mujer, que se presentó como doña Elvira, permaneció de pie. Nona, fue culpa mía, dijo de repente. Yo les advertí que no se mezclaran. Pero tu madre era terca, y mi hijo, débil. Su voz se quebraba por momentos, aunque intentaba mantener la compostura. Tú no debiste nacer, pero naciste, y tu madre, en su orgullo, nos lo ocultó por años. Sentí una oleada de rabia, pero también compasión. Esa mujer era el origen del rechazo, del exilio, del silencio que marcó mi vida. Pero también era una madre que perdió a su hijo en vida, porque eligió el apellido antes que el amor. ¿Por qué la echaste?, pregunté, con la voz firme. Elvira se giró hacia una ventana, porque tenía miedo, porque preferí proteger el nombre de mi familia, que asumir mi vergüenza. Sacó de un cajón una caja pequeña y me la tendió. Esto era de él. Dentro había una carta sin abrir, un colgante con una piedra azul y una foto, mi madre, joven, sonriendo, en brazos de un hombre alto, apuesto, con mis mismos ojos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Esa imagen lo decía todo. Me parezco a él. Soy su hija, aunque él nunca tuvo el valor de defendernos. Él quería reconocerte, dijo la anciana, con lágrimas contenidas. Pero su padre, mi esposo, lo amenazó con desheredarlo, y Esteban eligió la herencia. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Yo no podía oponerme, fui criada para obedecer, pero cada vez que veía tu rostro en la calle, sabía quién eras, y me dolía, porque eras inocente. En ese momento, sus lágrimas comenzaron a correr, lentas, como años no llorados. La abracé, sin saber por qué, tal vez por compasión, tal vez por cerrar el círculo. Ella temblaba. Perdóname, susurró. No respondí. No estaba lista para perdonar, pero sí para entender. Guardé la carta y el colgante. Afuera, el sol comenzaba a caer. Tomás me esperó en el jardín. Me miró en silencio. ¿Lo sabías?, pregunté. Él asintió. Sabía partes, pero no era mi historia para contar. Volvimos en silencio. Esa noche, abrí la carta. Era corta, escrita por un hombre arrepentido, con palabras que llegaban tarde. Te busqué en cada niña del pueblo, en cada mirada, pero nunca tuve el valor de enfrentar a mi padre, y por eso, perdí la oportunidad de ser tu padre. La carta terminó con una frase: espero que algún día encuentres la verdad y puedas vivir en paz. Lloré en silencio, dormí con el colgante entre mis dedos. Al día siguiente, fui al cementerio, busqué su tumba. Allí estaba Esteban Morales. Dejé una flor, la carta y una lágrima, no por él, sino por mí, por todo lo que me quitaron, por todo lo que reconstruí. La historia no podía cambiarse, pero podía cerrarse, y aunque aún dolía, el peso ya no era el mismo. La verdad me había liberado. Al regresar al pueblo, sentí que algo en mí se había transformado. No era solo el descubrimiento de mi origen, sino la certeza de que el silencio no había logrado borrar la verdad. Caminé hasta la vieja casa por última vez. Cada rincón me hablaba ahora con otro tono. No era solo un lugar olvidado, era el escenario donde mi historia había comenzado, y yo no podía dejarla caer en el olvido. Entré despacio, como si temiera despertar a los recuerdos dormidos. Abrí cajones, inspeccioné rincones. Encontré un sobre escondido bajo una tabla del suelo. Tenía mi nombre escrito con tinta azul. Dentro había documentos, recortes de periódico, cartas antiguas. Mi madre los había guardado, tal vez esperando que algún día yo volviera, tal vez soñando que me atreviera a mirar de frente lo que ella nunca pudo decirme. Entre los papeles, había una escritura de propiedad. Descubrí, con asombro, que la casa estaba a mi nombre desde hacía años, firmado por Esteban. La fecha era anterior a su muerte. En un acto de silencio, me había dejado esa casa, tal vez como un intento tardío de enmendar su error. Sentí un nudo en el estómago. Herencia o no, ese lugar era mucho más que ladrillos y polvo. Era mi verdad materializada. Junto a la escritura, un dibujo infantil. Era mío. Lo reconocí por la firma torcida, una niña con una mujer al lado, y al fondo,
una figura borrosa. Nunca supe dibujar bien, pero esa imagen me derrumbó. Incluso de niña, había sentido que alguien faltaba, que algo no estaba completo. Mi madre debió verlo y guardarlo como un símbolo de esperanza, de dolor, de amor silencioso. Regresé a la pensión con todos los documentos. Pasé la noche leyéndolos una y otra vez, tratando de unir las piezas de un rompecabezas emocional que me había sido negado por décadas. Llamé a Tomás, le pedí que viniera. Cuando llegó, me abrazó sin hablar. Le mostré todo. Sus ojos se nublaron. Tu padre no fue valiente, pero tu madre fue la mujer más fuerte que conocí. Pasamos horas hablando. Me contó que siempre supo que había algo más en mi historia, que cada vez que me veía pasar por la plaza cuando éramos adolescentes, sentía que arrastraba un peso invisible, y ahora entiendo, era un legado que no te correspondía cargar sola. Me quedé en silencio. Por primera vez, sentí que no estaba sola en esa verdad, que alguien más compartía el peso conmigo. Los días siguientes me dediqué a limpiar la casa. No sabía si me quedaría allí o si volvería a la ciudad, pero quería darle un cierre. Entre cajas viejas, encontré más cartas, de mi madre a mí, nunca enviadas, nunca entregadas, escritas en noches de insomnio, en días de culpa, en momentos de amor. Leí cada una como si fuera una caricia que me había faltado toda la vida. Lloré y también sonreí. Una de las cartas decía: si alguna vez vuelves y lees esto, sabrás que hice lo mejor que pude con lo que tenía. No te crié con odio, aunque a veces lo sentí. Te crié con amor, aunque no supe mostrarlo. Esas palabras se clavaron en mi alma. Me ayudaron a entender que mi madre también fue víctima de una sociedad cruel, de un hombre cobarde, de una vida injusta. Decidí organizar una pequeña ceremonia, no una misa, ni un evento público, solo yo, Tomás, doña Amelia y la casa. Encendí una vela por mi madre, otra por Esteban y otra por mí. No era perdón lo que buscaba, era paz, era soltar el pasado sin olvidar lo que me enseñó. Hablamos de Teresa como nunca antes, como madre, como mujer, como persona rota que eligió sobrevivir. Antes de irme, enterré bajo el rosal del jardín la foto que encontré, la de ellos dos abrazados. No quería exhibirla ni destruirla, solo dejarla donde pudiera descansar. Regar la tierra fue como regar una herida para que, algún día, floreciera otra historia, una más justa, una sin secretos, una que comenzara conmigo, con una mujer que eligió volver, y al hacerlo, se encontró a sí misma, y al final, supe que nada había sido en vano, que cada paso, cada lágrima, cada silencio, me habían traído hasta aquí, con una verdad dolorosa, sí, pero también con una verdad que me devolvió el nombre, el origen y la dignidad. Volví después de 30 años, y descubrí un secreto que no cambió mi vida, la reveló por completo. Después de todo lo que descubrí, ya no era la misma mujer que había llegado a ese pueblo con una maleta llena de preguntas. Sentía dentro de mí una mezcla de fuerza y ternura, como si la niña que fui se hubiera encontrado finalmente con la mujer que soy. No tenía todas las respuestas, pero tenía la verdad, y con eso bastaba para empezar de nuevo, no desde el rencor, sino desde la reconstrucción. Pasé varias noches en la vieja casa, escuchando los sonidos del silencio. Cada crujido, cada sombra, cada olor me hablaba de mi madre. Sentía su presencia en cada rincón, como si su alma me acompañara en ese proceso. Me di cuenta de que siempre la juzgué por lo que no dijo, pero ahora entendía que su silencio fue un acto de protección. Cayó para que yo pudiera crecer sin el peso de la humillación. Tomás venía cada tarde, me traía flores silvestres, pan recién horneado y su compañía silenciosa. No hablábamos mucho, pero su presencia bastaba. Me miraba con esa mezcla de admiración y ternura que pocas veces había sentido en mi vida. Una tarde, mientras me ayudaba a limpiar el patio, me dijo: este lugar puede ser tu comienzo, si así lo decides. Y por primera vez, pensé que tal vez tenía razón. Me pregunté qué haría con la casa. Podía venderla, abandonarla de nuevo, o hacer algo más valiente, quedarme.
no por apego al pasado, sino por el deseo de transformar ese espacio en algo nuevo, un refugio, un hogar, un lugar donde otras mujeres, otras hijas del silencio, pudieran encontrar consuelo. La idea nació como un susurro, pero pronto se convirtió en una certeza firme en mi pecho. Hablé con doña Amelia, le conté mi idea de convertir la casa en un pequeño centro comunitario, un espacio para mujeres del pueblo, para compartir historias, sanar heridas y tejer redes. Ella me abrazó con lágrimas en los ojos. Tu madre estaría orgullosa. Su voz tembló, y en ese momento, sentí que algo en mí se acomodaba, que todo el dolor podía transformarse en algo luminoso. Comencé los trámites legales, con ayuda de Tomás y un abogado local. Restauramos algunas partes de la casa, pero dejé otras tal como estaban. No quería borrar la historia, solo darle una nueva vida. Pinté las paredes con colores suaves, puse flores en las ventanas, enmarqué una de las cartas de mi madre y la colgué en la entrada. Todo lo que callé, lo hice por amor. Las vecinas comenzaron a venir, primero con timidez, luego con confianza. Compartían historias, dolores, recetas, canciones. Rieron, lloraron, sanaron. Yo también me di cuenta de que no estaba sola, que muchas mujeres cargaban con secretos, con rechazos, con silencios que las rompían por dentro, y que al compartirlos, algo sanaba, no mágicamente, pero sí profundamente. Un día, una joven llegó con los ojos rojos de llorar. Se llamaba Clara. Había sido rechazada por su familia por quedarse embarazada. Me miró como si buscara permiso para existir. La abracé, le dije que ese lugar era suyo también, y entendí que esa era mi nueva misión, dar a otras lo que a mí me había faltado, un lugar donde ser vista, donde ser escuchada, donde ser querida. Tomás me propuso que viajáramos a la ciudad por unos días, para despejarnos. Acepté. Mientras empacaba, miré mi reflejo en el espejo y me costó reconocerme. Ya no era la mujer temerosa que llegó buscando respuestas. Era alguien distinta, alguien que había enfrentado su historia, que había perdonado sin olvidar, y que estaba construyendo algo nuevo desde las ruinas del pasado. Volvimos del viaje con energías renovadas. Al llegar, las mujeres del pueblo me esperaban con una sorpresa. Habían colocado un cartel en la entrada de la casa. Decía: Casa Teresa, donde comienza tu historia. No pude contener el llanto. Mi madre, al fin, tenía su lugar, no solo en la memoria, sino en el corazón de un pueblo que, poco a poco, también estaba sanando. Y fue entonces cuando supe que mi viaje no había sido en vano. Volví después de 30 años buscando respuestas, y encontré una misión, un propósito, una nueva familia, no la que me fue negada, sino la que elegí construir con amor, con dignidad y con verdad. Y esa fue la decisión que me cambió la vida para siempre. Una mañana fría de domingo, mientras organizaba los papeles de la asociación, llegó una carta sin remitente. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era de doña Elvira. Decía que necesitaba hablar conmigo una última vez, que tenía algo que confesar. Dudé en ir. Parte de mí ya había cerrado ese capítulo, pero otra parte sabía que aún quedaban hilos sueltos en esta historia. Fui sola, sin avisarle a nadie. La encontré en su habitación, envuelta en un chal de lana, con la mirada cansada pero firme. Me pidió sentarme. No quiero que me perdones, Lucía, pero necesito que sepas la verdad completa. Me la debes, y también te la debo. Sentí un nudo en la garganta. Ella parecía más frágil que nunca, pero su voz seguía teniendo el poder de una mujer que había mandado durante toda su vida. Me tendió una caja pequeña. Dentro había una libreta de cuero. Es el diario de Esteban. Lo encontré después de su muerte, pero nunca supe qué hacer con él. Hasta ahora. Abrí la primera página. Reconocí la letra firme, masculina. Las palabras estaban cargadas de culpa, de deseo reprimido, de una lucha constante entre el deber y el amor. Cada línea era una súplica muda dirigida a mí, su hija que nunca conoció. En el diario hablaba de mi madre con un respeto y admiración que me sorprendieron. No era el hombre débil que imaginé, era alguien atrapado en un sistema, presionado por su padre, asustado por las consecuencias, y sin embargo,
cobarde, porque aún con todo su amor, eligió el silencio. Eso no cambiaba, pero leer sus pensamientos fue como escuchar una voz que el tiempo había querido apagar. Lo odié por lo que hizo, dijo Elvira, pero también lo odié por lo que no hizo, por no luchar, por dejar que tu madre sufriera sola. Yo también fallé, como madre, como mujer, pero tú has roto ese ciclo, has hecho algo que yo nunca tuve el valor de intentar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que la veía llorar por completo, sin escudos, sin orgullo. Nos quedamos en silencio largo rato, y entonces me pidió algo inesperado. ¿Puedo visitar la casa Teresa algún día? Dudé, pero luego asentí, porque entendí que incluso los corazones más fríos pueden necesitar un lugar para redimirse. Le di la dirección y me despedí. No la abracé, pero tampoco me fui con odio. Me fui con la sensación de que habíamos dado el último paso que ambas necesitábamos. Días después, mientras servía café a las mujeres reunidas en el salón, la puerta se abrió. Era ella, vestida con sencillez, sin joyas, sin bastón. Caminaba despacio, pero con dignidad. Las demás la miraron con extrañeza. Algunas sabían quién era, pero ninguna dijo nada, solo le ofrecieron asiento. Ella se sentó, miró a su alrededor y sonrió. Este lugar huele a esperanza. Contó parte de su historia. Habló de Teresa, de cómo fue criada para callar, de cómo su propio corazón había sido moldeado por el miedo. Yo no sabía amar, solo sabía ordenar, controlar, pero al ver este lugar, entiendo lo que se perdió. Su voz era tenue, pero clara. Algunas mujeres lloraban, otras solo la observaban con asombro. Yo simplemente escuchaba, y sentía que algo invisible se rompía. Al finalizar, dejó sobre la mesa una donación, una suma importante, con una nota, para que nunca más una hija crezca en el silencio. Me miró por última vez, y se fue. No volvió, pero dejó una huella, no solo en mí, sino en todas las que estaban allí, porque a veces, la redención no es un acto dramático, es una decisión silenciosa, un paso atrás, para que alguien más pueda avanzar. Esa tarde, mientras limpiaba la cocina, Clara se me acercó. ¿Crees que la gente puede cambiar de verdad?, preguntó. La miré a los ojos. Sí, pero no todos se atreven. Ella se atrevió, aunque fuera tarde. Clara sonrió. Entonces hay esperanza para mí también. Y supe, en ese instante, que cada paso que di, cada dolor que enfrenté, había servido para abrir caminos que antes estaban cerrados. Porque a veces, las conexiones más profundas no vienen del amor perfecto, sino de las imperfecciones compartidas, y la redención no borra el pasado, pero puede darle un nuevo sentido, un nuevo propósito. Y en ese salón lleno de mujeres fuertes, sentí que la historia de mi madre, la de Esteban, y la mía, habían encontrado un lugar donde finalmente podían descansar. Con el tiempo, la casa dejó de ser solo un refugio, se convirtió en un símbolo, una voz para aquellas que habían sido silenciadas durante generaciones. Yo era solo una entre muchas, pero llevaba la antorcha de una historia que no debía repetirse. Cada rincón del lugar contaba una historia distinta, cada mujer que entraba dejaba una parte de su alma, y se llevaba un poco de sanación. Clara comenzó a ayudarme con las tareas diarias. Su risa volvió poco a poco, como una melodía tímida que aprendía a sonar. Las demás la acogieron como a una hermana menor, y en ella, sexta reflejada mi propia historia, su miedo, su esperanza, su deseo de volver a creer en el amor. Un día me dijo, tú eres como una madre para muchas de nosotras, y esas palabras me abrazaron más que cualquier gesto. Poco a poco, llegaron más cartas, no solo de mujeres del pueblo, sino de otras regiones. Historias similares, dolor compartido, secretos enterrados que ahora pedían salir a la luz, y entendí que la herencia que me dejaron no era solo sangre o tierra, era una responsabilidad, una misión, ser puente entre el pasado y el futuro, entre lo que fuimos obligadas a callar y lo que estamos listas para gritar. Un periodista local escribió una nota sobre la Casa Teresa, la tituló Donde el silencio se vuelve voz. Y esa frase se quedó en mí. Era eso, un espacio donde lo invisible se hacía visible,
donde las heridas se mostraban sin vergüenza, donde la fuerza no venía del olvido, sino del recuerdo transformado. No buscábamos venganza, solo verdad, y eso era más poderoso que cualquier otra cosa. Empecé a organizar encuentros familiares, espacios donde madres, hijas, abuelas y nietas pudieran hablar sin filtros. Se escuchaban cosas que helaban el alma, pero también risas, también canciones antiguas, también abrazos que habían tardado décadas en llegar. Y en medio de todo eso, descubrí algo que me había sido negado por tanto tiempo, la posibilidad de tener una familia, aunque no llevaran mi sangre. Tomás siempre estaba cerca, nunca me exigió nada, pero su presencia era constante. Un día, me tomó de la mano mientras mirábamos a las mujeres reunidas en el jardín. ¿Te das cuenta de todo lo que has construido? Yo no respondí, solo apreté su mano con fuerza, porque sí, me daba cuenta, y también entendía que había llegado el momento de abrir mi corazón a una nueva forma de amar. Le escribí una carta a mi madre, no tenía a dónde enviarla, pero la dejé en el rosal, junto a la foto que había enterrado. Le conté todo, lo que viví, lo que descubrí, lo que construí, y le dije que la perdonaba, no por haber callado, sino por haber tenido que hacerlo sola. Cerré la carta con un beso y sentí que el viento me respondía con una caricia leve en la mejilla. Al tiempo, recibí una llamada inesperada. Era una mujer que decía ser prima de Esteban. Había oído hablar del centro por una conocida y quería visitarlo. Me puse nerviosa, pero la recibí. Era cálida, amable, llena de preguntas. Llevaba un álbum familiar. Me mostró fotos que jamás había visto. Me reconocí en los rostros, en las miradas, y por primera vez, sentí que la otra mitad de mi historia también quería abrazarme. Juntas, colgamos algunas fotos en el salón principal, no como homenaje a quienes callaron, sino como memoria de quienes resistieron. Teresa, Esteban, Elvira, y hasta la pequeña Lucía que fui, estaban ahí, no para ser idealizados, sino para ser recordados en su complejidad, porque nadie es solo víctima o culpable, todos somos mezcla, herencia, y al reconocerlo, comenzamos verdaderamente a sanar. Un domingo, mientras barría la entrada, una niña pequeña me miró desde la reja. ¿Aquí viven las mujeres fuertes? Me reí, me agaché, y le respondí, oh, sí, y tú también puedes ser una. La invité a entrar con su madre, y en sus ojos brilló la semilla de una historia nueva, sin miedo, sin culpa, con la libertad de saberse valiosa desde el primer día, porque esa es la verdadera herencia que quería dejar. Y así comprendí que volver no fue un error, fue el destino, una vuelta al origen, no para quedarme atrapada, sino para transformarlo. De una historia escondida, nació un legado de amor, valentía y reconstrucción, y aunque el pasado doliera, había valido la pena enfrentarlo, porque solo así pude cambiar mi vida para siempre. Después de meses reconstruyendo no solo una casa, sino mi historia, sentí que era hora de regresar a la ciudad, no para escapar, sino para cerrar un ciclo con la mujer que fui allá, aquella que vivía corriendo, sintiendo que algo le faltaba, sin saber exactamente qué. Ahora entendía el vacío, y aunque dolía, ya no me dominaba. Era hora de enfrentar mi antigua vida con los ojos de quien ya no se esconde. Tomás me acompañó hasta la terminal. No me pidió que me quedara, solo dijo: la ciudad necesita conocerte como yo lo hice. Le sonreí, sin promesas, porque sabía que volvería, ya no como huésped de paso, sino como dueña de mi historia. Viajé en silencio, mirando el paisaje cambiar, montañas que se alejaban, edificios que regresaban, y en mi pecho, una certeza tranquila. Ahora, yo llevaba las raíces por dentro. Al llegar, mi apartamento parecía más pequeño, más frío, como si el eco del pasado aún viviera. Allí, abrí las ventanas, dejé que entrara la luz, saqué cajas, fotos viejas, libros olvidados, y empecé a limpiar no solo el espacio, sino los recuerdos. La Lucía que había vivido allí necesitaba despedirse, no porque estuviera rota, sino porque había crecido, había encontrado respuestas, y ya no tenía miedo de mirar atrás. Visité a viejos amigos,
Algunos me notaron cambiada, otros no supieron ponerlo en palabras. «Tienes otra mirada», me dijo una amiga del trabajo. Le conté parte de lo que viví, aunque dejé muchas cosas guardadas. No todos están listos para escuchar verdades profundas. Pero eso ya no me dolía. Aprendí que no necesito ser comprendida por todos, siempre que yo comprenda mi camino. En la ciudad, comencé a dar charlas sobre reconstrucción emocional, primero en pequeños grupos, luego en centros comunitarios. Compartía mi historia sin dar nombres, sin dramatismos, solo con verdad. Las mujeres me escuchaban con lágrimas en los ojos. Algunas se me acercaban después, con cartas en la mano, con preguntas que nadie se había atrevido a contestar. Y entonces supe que no necesitaba estar en un solo lugar para seguir sembrando. Una noche, me llamaron de una fundación importante. Querían que contara mi historia en un evento de mujeres resilientes. Dudé, pero acepté. El escenario era grande, las luces me cegaban, pero cuando empecé a hablar, el miedo desapareció. Hablé de Teresa, de la casa, de Elvira, de mí, de todas las que, como yo, habían heredado el silencio y decidieron convertirlo en voz. El aplauso fue largo, pero lo que más me tocó fue el silencio que vino después, un silencio lleno de respeto. Al terminar, una mujer mayor se acercó, me abrazó y me susurró: «Yo también fui Teresa». No dijo más, no hizo falta. Me fui a casa con el corazón lleno. Sabía que cada palabra compartida era un eco que podía despertar otras vidas, y que cada paso que di desde aquel regreso al pueblo había encendido una llama que ya no se apagaría, porque las historias, cuando son verdaderas, encuentran su camino. Una semana después, recibí una carta. Era de Clara. Me contaba que había decidido estudiar enfermería, que quería ayudar a otras mujeres como yo la había ayudado a ella. Su carta era sencilla, con dibujos y errores de ortografía, pero su mensaje era puro. «Gracias por enseñarme que mi historia no termina en el abandono». Lloré al leerla, porque entendí que mi historia ya era muchas otras. Regresé al pueblo unos días después. La casa estaba llena de vida. Las paredes respiraban historia, los pasillos, ternura. Doña Amelia me recibió con café caliente y una sonrisa de madre. Me senté en mi habitación, la misma donde había llorado al principio, y escribí una frase en la pared: «Aquí floreció lo que el mundo quiso marchitar». Era mi testimonio, mi homenaje, mi declaración de victoria. Tomás me abrazó esa tarde. No dijo nada, solo me sostuvo fuerte, como si supiera que, aunque yo partiera 1000 veces, ese lugar ya vivía en mí. Miré a mi alrededor, mujeres riendo, niñas jugando, y supe que el amor puede crecer donde hubo dolor, si se riega con verdad. Ya no era la hija del secreto, era la mujer que había devuelto el nombre de su madre, al lugar que siempre fue suyo, y así regresé a la ciudad, no para escapar, sino para multiplicar, para que cada mujer rota supiera que puede reconstruirse, que cada historia enterrada puede ser contada con dignidad, que la memoria no es una carga, sino un puente, y que volver puede ser el acto más valiente de amor hacia una misma. Fue un martes cualquiera cuando sonó el teléfono. Una voz temblorosa preguntó por mí. «¿Lucía?». Asentí, aunque no me viera. «Soy Catalina, tu tía, hermana de Teresa». Por un instante, el mundo se detuvo. Nunca supe que mi madre tenía una hermana, o tal vez sí, y solo me negaron ese trozo de historia. Me dijo que había sabido de mí por un artículo que leyó en internet, y que necesitaba verme. Quedamos en encontrarnos en un café cerca de la estación. Llegué antes, las manos me temblaban. ¿Qué esperaba de mí? ¿Qué sabía ella? ¿Por qué nunca se acercó antes? Entonces la vi, una mujer mayor, de cabellos blancos y ojos profundamente parecidos a los míos. Caminaba despacio, pero con determinación. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, me abrazó, y en ese gesto, sentí que algo en mí se reparaba. Nos sentamos, me habló de Teresa, de su infancia, de cómo fueron separadas cuando aún eran niñas. Elvira las mandó a internados distintos, nos quitó hasta el derecho de ser hermanas. Su voz estaba rota por los años, pero aún cargaba la ternura de quien nunca dejó de amar.
Me contó que buscó a Teresa años después, pero ella se había ido. Cuando supe que había tenido una hija, te busqué, pero nadie me dijo nada. Le mostré fotos de la casa, le hablé de lo que había creado, de las cartas, del diario, de Elvira. Catalina lloró sin pudor. Tu madre habría estado tan orgullosa de ti. Me tomó la mano. Ahora entiendo por qué siempre sentí que algo me faltaba. Eras tú, la hija de mi hermana, la última parte viva de ella, y así, sin planearlo, descubrí que aún me quedaba familia, no por deber, por elección. Catalina quiso conocer la casa Teresa. Viajamos juntas unos días después. Al llegar, doña Amelia la reconoció de inmediato. Tú eres igualita a Teresa. Fue recibida como una de las nuestras. En el jardín, Catalina plantó un árbol, para que crezca con tu historia, Lucía, y con la de ella. Nos abrazamos largo rato, y supe que ese encuentro no era casualidad. Era el último lazo, el que sellaba el ciclo. Pasamos la tarde contando anécdotas, reconstruyendo recuerdos. Catalina tenía cartas guardadas de su hermana, cartas que nunca se atrevió a enviar. Teresa siempre me escribía, aunque nunca le respondiera. Mera las entregó, una por una. Leerlas fue como revivir la voz de mi madre, como escucharla susurrarme desde el otro lado del tiempo. Te amo, Lucía, aunque el mundo nos haya separado. Con Catalina compartimos silencios que hablaban más que cualquier palabra. Nos mirábamos y nos reconocíamos. Yo en su historia, ella en la mía. Decidimos mantenernos cerca, llamarnos cada semana, recuperar en meses lo que nos negaron durante décadas, porque el amor de sangre puede doler, pero también puede sanar, si se le da la oportunidad de renacer desde la verdad. Volver a la ciudad fue distinto esta vez. Llevaba más que documentos y recuerdos. Llevaba el peso leve de un abrazo tardío. En la maleta, las cartas de mi madre. En el corazón, el rostro de su hermana. La historia ya no me aplastaba, me sostenía, como raíces profundas que, lejos de hundirme, me daban firmeza para seguir creciendo. Ahora, con amor. Ahora, con pertenencia. Escribí un último texto para la fundación. Lo titulé El día que volví a nacer, y conté todo, sin esconder, sin exagerar, solo cómo fue, y cómo sigue siendo, porque la vida no se repara en un solo acto, se reconstruye día a día, y a veces, en una simple llamada, en un reencuentro inesperado, en una voz que pronuncia tu nombre después de años de silencio. La historia de Teresa ya no era un secreto, era una herencia compartida, con mujeres, con niñas, con futuras generaciones que jamás tendrán que vivir escondidas, porque ahora hay una casa, una comunidad, y un nombre que resuena fuerte: madre, hermana, hija, mujer, y yo, en el centro, sosteniendo la memoria con las manos abiertas, sin miedo, sin vergüenza, y entendí que, aunque el pasado no pueda cambiarse, el futuro sí puede escribirse de otra manera, con la tinta de la verdad, con la voz de quienes ya no temen, y con la luz de quienes, como yo, volvieron después de años, para descubrir que el mayor secreto no era la tristeza, sino la fuerza de haber sobrevivido para contarlo. Regresar después de tantos años no fue solo un viaje físico, fue un renacimiento. Vi con nuevos ojos el lugar que una vez quise olvidar, y en medio de tanto dolor, encontré respuestas que mi alma llevaba décadas pidiendo. Aprendí que no se trata de borrar el pasado, sino de reconciliarse con él, de recoger los pedazos rotos y transformarlos en algo digno, real y luminoso. Hoy ya no huyo, hoy abrazo mi historia. Mi madre, con sus silencios, me dejó una herencia que no estaba escrita en testamentos. Me dejó la fuerza de resistir, el valor de buscar la verdad y la compasión para no repetir los mismos errores. Descubrí que la familia no siempre viene del lazo de sangre, sino del lazo del alma, que sanar es posible, aunque parezca tarde, y que a veces, los secretos guardados por amor pueden convertirse en las semillas de un nuevo comienzo. La casa que un día me pareció oscura y vacía, ahora respira vida. Risas, lágrimas, historias compartidas, mujeres que se encuentran, niñas que juegan, heridas que cicatrizan con palabras sinceras.
Cada rincón tiene un nuevo sentido, cada ventana es un reflejo de lo que somos capaces de construir cuando elegimos sanar, y cada historia contada aquí es una promesa de que no estamos solas. Si estás leyendo esto y sientes que también te arrancaron parte de tu historia, no te rindas, tu pasado no te define, pero sí puede impulsarte, porque hay verdades que liberan, hay regresos que reconstruyen, y hay caminos que solo pueden ser recorridos por ti, con tus pasos, con tu valor, con tu voz. Nadie puede vivir tu verdad mejor que tú misma. Hoy puedo decirlo con el corazón tranquilo, valió la pena volver. Valió la pena mirar el dolor de frente y convertirlo en amor. No fue fácil, pero fue necesario, y si alguna parte de mi historia te tocó, te invito a hacer lo mismo, a volver, perdonar, reconstruir, porque el mayor secreto que descubrí no fue sobre el pasado, fue sobre la fuerza que siempre estuvo dentro de mí. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para sanar. Suscríbete al canal, deja tu comentario y cuéntame, ¿qué te gustaría decirle hoy a esa parte de tu pasado que aún no ha sanado? Tu voz también puede ser la chispa que cambie una vida. Nos vemos en la próxima historia, donde las emociones no se cuentan, se sienten.